Buenos días chicos de quinto año, de nuevo aquí con estas clases virtuales tratando de ayudar un poquito a sobrellevar este tiempo en el que tenemos que ustedes aprender, nosotros los docentes enseñarles de esta forma tan especial. Vamos a completar hoy en esta clase las dos cónicas que nos faltan. Vamos a empezar con las hipérbolas. Y aquí tenemos el gráfico de una hipérbola. Esta es una de las ramas de la hipérbola y esta es otra de las ramas de la hipérbola. ¿Qué es una hipérbola? ¿Se acuerdan la definición de elipse? Bueno, para definir hipérbola simplemente tienen que cambiar la palabrita suma de las distancias por diferencia o resta de las distancias. ¿Qué quiere decir esto? Hipérbola es el conjunto de puntos del plano o el lugar geométrico del plano formado por, ¿qué cosa? Los puntos tales que la diferencia a los dos puntos llamados focos siempre es constante. Fíjense, si tomamos estos dos puntos, que son los que llamamos focos de la hipérbola, y tomamos un punto cualquiera de la hipérbola, tomamos la distancia a un foco, la distancia al otro y la restamos, obtenemos un valor. Tomamos otro punto y hacemos lo mismo. La distancia a un foco, la distancia a otro foco, restamos esos dos valores, nos tiene que dar lo mismo que lo que nos dio antes. Si tomamos otro punto y hacemos lo mismo, la distancia a un foco, la distancia a otro, nos tiene que dar lo mismo. Entonces, de nuevo, igual ustedes tienen la definición en la guía. Hipérbola es el lugar geométrico del plano formado por los puntos tales que la diferencia o la resta de la distancia a los dos puntos llamados focos es constante. Con esa definición y trabajando algebraicamente, se obtiene la siguiente ecuación. X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual 1. A y menos A son los valores donde corta al eje X, de la misma forma que lo habíamos nombrado en el caso de la elipse. Ahora acá tengo B, la hipérbola en esta ubicación centrada en el origen, que es la única que vamos a ver nosotros, no corta al eje Y. Entonces, ¿qué es B? Y bueno, vamos a ver qué es B. Antes de ver qué es B y para qué nos sirve B, recordemos que tenemos los dos puntos llamados focos. Un foco lo vamos a llamar C0, o sea que este puntito sería C, y el otro menos C0. Y si trabajamos algebraicamente, se demuestra que hay una relación entre A, B y C. En este caso, la relación es que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Ustedes comparen después con la relación que observamos para la elipse. Bien, ustedes dirán, ¿qué son esas rectas punteadas que están ahí? Esas rectas punteadas que están ahí se llaman asíntotas. Las asíntotas son rectas a las cuales se acerca la gráfica de nuestra cónica sin cortarla. O sea, si nosotros siguiéramos aquí trazando esas rectas y trazando la hipérbola, vamos a ver que nunca se tocan la hipérbola con esas rectas.
Eso es lo que se llama asíntotas. Son las rectas a las cuales se acerca una curva sin tocarla, sin cortarla. Para graficar aproximadamente la hipérbola, tendríamos que saber dónde corta al eje X y saber cuáles son las asíntotas. Así después aproximadamente uno puede representar la hipérbola. Bueno, se demuestra que las asíntotas se obtienen de la siguiente forma. Fíjense que son rectas que pasan por el origen. O sea que la ordenada al origen va a ser 0. Esta es y sobre igual a b sobre a x. Esa es la ecuación de esta asíntota. Y de la otra asíntota es igual menos b sobre a x. Esas son las asíntotas de la hipérbola. Esto es lo único que vamos a ver y tenemos que saber de hipérbolas. Solamente esto. Bien, vayamos a parábola. ¿Qué es una parábola? Ustedes vieron el año pasado y el anteaño que parábola es el nombre que se le da al gráfico de una función cuadrática. Perfecto. Y con eso vamos a trabajar. Pero igual vamos a dar la definición como lugar geométrico. Y también vamos a dar la definición de un caso particular de parábola como lugar geométrico. Y después vamos a seguir trabajando como la gráfica de una función cuadrática. Bueno, a ver. Para definir una parábola necesitamos un punto que se llama foco y una recta que se llama directriz. El caso particular de parábola que vamos a tomar es el siguiente. Si el foco lo tenemos sobre el eje Y, va a ser un punto 0 para X y vamos a llamar P a la segunda componente. O sea, este puntito que acá es 2, en general lo vamos a llamar P. Y la directriz, que es una recta paralela al eje X, va a ser Y igual menos P. Fíjense que acá en el ejemplo que yo había graficado, 2 en Y está el foco y la directriz pasa por menos 2. Y igual menos 2 en el caso de este ejemplo. En general, Y igual menos P. Bueno, teniendo en cuenta estos elementos de la parábola, vamos a definir como parábola al conjunto de puntos del plano o al lugar geométrico determinado por todos los puntos tales que la distancia al punto llamado foco y a la recta llamada directriz es constante. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo este punto de la parábola, tomo la distancia al foco y tomo la distancia a la directriz, esas distancias coinciden, son iguales. Tomo este otro punto, tomo la distancia al foco, tomo la distancia directriz, son iguales. Y así con cualquier otro punto, por ejemplo este H. Tomo la distancia a la directriz y la distancia al foco, son iguales. En este caso particular, fíjense que el vértice de la parábola va a estar en el origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque la distancia del origen de coordenadas al foco, en este ejemplo, es 2. Y la distancia a la directriz también es 2. Por eso les digo que este es un caso particular de parábola, y en este caso particular de parábola, la ecuación queda de esta manera. También se trabaja algebraicamente. Nos importa a nosotros en este curso solamente saber que la parábola nos va a quedar 1 sobre 4p por x cuadrado. Simplemente tenemos que saber esto.
Van a ver que en la guía yo lo que les pido es que trabajen con parábola como ya sabían de años anteriores, o sea, como la representación gráfica de una función cuadrática. Después, en lo que les mando, tienen todo lo que tienen que hacer paso por paso y además los ejercicios a realizar. Espero que les vayan bien. Chau, chau.